Buenas noches a todos. El pasado 9 de abril me presenté aquí y les informé acerca de la estrategia para el abastecimiento de sangre segura durante la pandemia COVID-19. Y en esa misma fecha ya refería que esta estrategia surgía ante la necesidad de responder en los retos que nos íbamos a enfrentar como país en el contexto de transfusión sanguínea. Y precisamente el mayor reto lo mostraba la disminución que ya existía del flujo efectivo de donantes en los bancos de sangre. ¿Y por qué generaba esto un reto? Porque al haber una disminución del flujo de donantes, se iba a tener un impacto directo sobre el abastecimiento de componentes sanguíneos en los bancos de sangre. Entonces, precisamente esta estrategia trata de responder desde ese entonces a las situaciones que habían enfrentado otros países del mundo y que México comenzaba a enfrentar y que está enfrentando en la actualidad. Esta estrategia, como pueden ver, y ese día también fue de mención y se vuelve a enmarcar, consta de 4 objetivos específicos. El primer objetivo, optimizar las reservas de componentes sanguíneos almacenados. El segundo, también muy importante y que va de la par, dar continuidad a los servicios de sangre. El tercero, garantizar seguridad del donante y del personal de banco de sangre en todo momento. Y el cuarto, evitar la propagación de la COVID-19 en la cadena transfusional. Pues para que estos objetivos se pudieran cumplir, se han echado a andar desde entonces 10 acciones estratégicas, que las pueden ver reflejadas en la última parte de esta diapositiva. 4 en este momento. No porque las otras 6 se hayan dejado de hacer, sino que para motivos de esta plática nos vamos a referir a estas 4 acciones estratégicas. La primera acción estratégica, que se centró precisamente en la gestión del donante, fue optimizar tiempos y hacer más ágiles los procesos del banco de sangre mediante un proceso de citas telefónicas que se estableció en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y también en prácticamente todos los bancos de sangre del Sistema Nacional de Sangre. Esta acción nos permitía gestionar por tiempos. El donante decidía en qué día quería ir a donar y a qué hora en los horarios del banco de sangre quería ir a donar. ¿Qué proporcionaba esto? Disminuir el flujo y el tránsito de personas en los bancos de sangre. Y con esto podíamos garantizar la sana distancia, una de las medidas de prevención precisamente para evitar la propagación de la COVID-19. Aunada a estas medidas que adoptaron los bancos de sangre, también adoptaron algunas otras medidas de seguridad, precisamente para poder alcanzar el objetivo número 3, garantizar seguridad del donante y del personal de banco de sangre. Dentro de este contexto, que sabíamos y sabemos y estamos viviendo una disminución del flujo efectivo de donantes e impacto en el abastecimiento de sangre, sabemos que al contar con menos donantes debemos de optimizar los componentes sanguíneos que se encuentran en los bancos de sangre y de esta manera que un banco de sangre pueda ofrecer u otorgar componentes sanguíneos a otro banco de sangre que esté en disminución de los componentes. Debíamos de optimizar y generar una red interinstitucional de sangre para poder optimizar los servicios y seguir dando continuidad. ¿Mediante qué acción desarrollamos desde ese momento esta actividad y la seguimos desarrollando? Mediante un informe diario de existencias, tanto del Valle de México como de todas las entidades. Desde ese momento, todas las entidades federativas y todos los bancos de sangre del Valle de México reportan al Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea la existencia diaria de componentes sanguíneos. Y de esta manera, en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, podemos saber qué banco de sangre requiere apoyo día a día. La siguiente, por favor. Me voy a centrar entonces al sistema que se desarrolló un call center en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y cómo funcionaba esto. El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea recibe una llamada telefónica, obviamente de un donante. El donante agenda una cita en el momento en el que él desea tener esta cita para acudir a una valoración a un banco de sangre. Y después de esta valoración médica en banco de sangre, se puede definir si el donante
precisamente va a pasar a donar algún componente sanguíneo, sangre total, o es diferido, dependiendo la valoración médica. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados y cuáles están siendo los resultados que está arrojando esta acción? La siguiente, por favor. Refiriéndome al 9 de abril de este año, cuando se empieza a presentar esto, hasta la fecha, se han recibido más de 1.200 llamadas telefónicas en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. De estas 1.200 llamadas telefónicas, se han logrado agendar hasta 400 citas para una valoración en donación. De 1.200 llamadas a 400, de 1.200 llamadas a 400 citas de donación, hay una gran diferencia. ¿Qué resulta en este número? Que este sistema call center del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea no solo sirve para agendar citas en el propio Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, también para que el donante pueda ser derivado al banco de sangre de mayor conveniencia, ya sea por ubicación, por localización o porque desea donar en ese banco de sangre, no solo en el Valle de México, también en las entidades federativas. Recibimos llamadas de todo el país. De estas 400 citas que se pudieron agendar, acudieron 300 personas a valoración para una donación. Y de estas 300 personas que se han presentado, 225 donaciones de sangre total fueron efectivas en el banco de sangre del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Esta acción no solamente se lleva a cabo en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, también en todos los bancos de sangre del país. Y de esta acción se generan resultados en donaciones. La siguiente, por favor, que es lo que les voy a presentar a continuación. Sirve entonces esta tabla para demostrarles a ustedes el total de donaciones registradas en abril del 2020 y el total de donaciones registradas también en el mes de mayo del 2020. Pero se encuentra otro elemento: donación y transfusión, lo que se recolecta y lo que se usa para atención de un paciente. Esta estadística está desarrollada exclusivamente hacia un componente sanguíneo que se llama concentrado eritrocitario. Recuerden ustedes que de la sangre podemos obtener concentrado eritrocitario, plaquetas, plasma y en algunos casos crioprecipitados. Para hacer referencia con ustedes, quiero que se sitúen primero en el primer cuadro que está al lado derecho de la diapositiva. Promedio de donaciones por mes en el año 2019, cuando no había pandemia COVID. ¿Cuánto era el número de donaciones que se registraban? Aproximadamente 140,000 donaciones por mes. ¿Y cómo nos presentamos con estas medidas que se han adoptado y con todas las situaciones ya comentadas que afecta la disponibilidad de donantes en bancos de sangre? Al mes de abril, 52,677 donaciones efectivas se lograron en los bancos de sangre. Y se pudieron transfundir hasta 45,519 personas con concentrados eritrocitarios. 45,519 transfusiones de concentrado eritrocitario. Esto nos hace llevar que tenemos un promedio diario de 1,755 donaciones en el país contra un promedio diario de 1,517 transfusiones de concentrados eritrocitarios en el país. Como pueden ver ustedes, en el mes de abril, la relación de la donación con la transfusión respondía. Se tenían donaciones suficientes para poder transfundir las necesidades establecidas en cada hospital. ¿Qué pasa en el mes de mayo del 2020? Este mes que acabamos de pasar. 32,855 donaciones efectivas contra 27,660 transfusiones efectivas. Vean ustedes la diferencia en números de cómo nuevamente la donación de sangre está mostrando un impacto, y un impacto negativo, precisamente porque el flujo de donantes nuevamente ha comenzado a disminuir. En el mes de abril se echaron a andar diversas estrategias
y pudimos mantener un abasto de sangre casi del 60%. En el mes de mayo disminuye el abasto de sangre de acuerdo a lo presentado. Entonces, las estrategias de donación tienen que ser estrategias que se den de manera continua, constante, y estar continuamente comunicando la necesidad de transfusión y la necesidad de donación, pero de una donación voluntaria y altruista de sangre. ¿Cómo se comportaba esta transfusión? Y les quiero hacer de mención que si bien existe disminución del flujo de donantes y disminución de la cantidad de componentes sanguíneos disponibles en los bancos de sangre, no estamos en una situación de desabasto que esté comprometida la transfusión de los pacientes. ¿Qué pasa con este sistema que estamos presentando? Ustedes recordarán algunos días atrás que han emergido algunas noticias, en especial haciendo referencias a hospitales y bancos de sangre, donde el flujo de donantes está disminuido entre el 90 y el 95%. Es cierto, hay disminución de donantes y la disminución tiene diferentes impactos dependiendo del banco de sangre. Pero ¿qué pasa? A través del sistema de informe diario en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, nos podemos dar cuenta de qué banco de sangre está mostrando niveles críticos de reservas de componentes sanguíneos. ¿Para qué? Para poder abastecer de ese banco de sangre mediante nuestra red institucional. Cabe mencionar que el Banco de Sangre del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea ha dado componentes sanguíneos a dos grandes hospitales que han mostrado un impacto muy significativo en la donación, el Hospital Juárez de México y el Hospital General de México. Entonces, aunque hay disminución del flujo de donantes, tenemos una red interinstitucional de bancos de sangre que precisamente está respondiendo a estas necesidades día con día. ¿De dónde surgen estos números? De los informes que emiten los bancos de sangre mes con mes. Estos números se nutren de los informes de bancos de sangre. La siguiente, por favor. Conforme la pandemia COVID ha ido evolucionando, también el modo de transfundir o los pacientes a transfundir han ido evolucionando. ¿Qué significa esto? Se ha ido optimizando la transfusión sanguínea y se ha destinado la transfusión sanguínea a otras áreas de las que en el referente o en la comparación de años previos sin COVID se transfundían. ¿A qué voy con esto? Vean ustedes, en el año 2019, los servicios quirúrgicos tuvieron un porcentaje de transfusión del 47%. Los servicios quirúrgicos eran los servicios que más transfundían sangre. Pero en este sistema de reconversión hospitalario, también el sistema de transfusión ha sufrido una reconversión. Y vean ahora los servicios donde más se transfunden pacientes. 80% servicios no quirúrgicos, 7% ginecología y obstetricia y 13% cirugía. ¿A qué nos lleva esto? A otra acción estratégica que emergía. Guías de transfusión para poder optimizar los componentes sanguíneos y darle una mejor utilidad. La siguiente, por favor. Pero aunque estamos optimizando el requerimiento transfusional, estamos optimizando la manera de transfundir, estamos gestionando al donante y estamos teniendo un flujo disminuido pero constante y continuo de donantes de sangre, nos enfrentamos a necesidades de donación y a necesidades de transfusión que con o sin pandemia COVID se van a seguir presentando. Cuando la pandemia COVID pase, estas necesidades van a seguir presentes. Y me refiero a pacientes con cáncer, personas que sufren algún accidente traumático, mujeres que desarrollan alguna hemorragia durante el embarazo y ameritan transfusión sanguínea, cirugías de urgencia, pacientes con anemias crónicas graves que desarrollan sintomatología por falta de oxígeno en los tejidos. Y claro, también en este momento atender los requerimientos transfusionales de pacientes con COVID-19. Como pueden ver ustedes en esta lista, se enumeran
una serie de padecimientos que requieren transfusión sanguínea. Y es aquí donde quiero que también generemos una conciencia. No existe un ser humano que no pueda en cualquier momento desarrollar cualquiera de estas situaciones. Entonces, generar un acto de donación voluntaria y altruista es un bien por otro, pero si lo generamos continuamente, cada individuo que pueda donar sangre, estamos generando una acción para uno mismo, porque en este momento muchos de nosotros podemos ser donantes de sangre, pero quizá mañana pasemos al grupo de los pacientes que requieren transfusión de sangre. La siguiente, por favor. Y simplemente esta diapositiva que se presenta sirve para ejemplificar datos de cómo se usa la transfusión y por qué es necesaria la transfusión. Y me refiero específicamente a un grupo de pacientes que requieren transfusión de una manera continua y a veces en gran cantidad. Pacientes que tienen algún tipo de cáncer. Y hago referencia al primero, leucemia aguda. La leucemia aguda es una condición, es un tipo de cáncer de la sangre en el cual el paciente pierde de una manera súbita la capacidad de producir los elementos sanguíneos necesarios. No produce de una manera constante, continua y óptima glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Este paciente aquí es vulnerable a anemia, a infecciones y a sangrados que pueden comprometer la vida de una manera muy importante. Cada año se estiman 191,000 nuevos casos de cáncer en México. 20,000 casos de cáncer corresponden a cáncer infantil. Y del 48 al 52% del cáncer infantil corresponde a un grupo de cáncer que es la leucemia linfoblástica aguda, el cáncer infantil más frecuente. Y vean ustedes, este grupo de padecimientos, al menos en un mes, requieren de 8 a 12 transfusiones. Y si en un mes tenemos un grupo de nuevos diagnósticos de 800 a 850 casos, multipliquen y estamos en promedio en 10,000 transfusiones por mes solamente para este grupo de pacientes y para un grupo de edad pediátrica. Pero existen otras condiciones, como tumores sólidos, de 2 a 4 transfusiones por mes, o pacientes que son sometidos a algún programa de trasplante de médula ósea, donde el requerimiento sanguíneo puede incrementar. Hablar también de trasplante hepático, donde el requerimiento sanguíneo se ha optimizado, pero sigue siendo elevado. La siguiente, por favor. Entonces, debemos de generar la conciencia, tanto en nosotros como en las personas de nuestro alrededor. Generar conciencia de la donación voluntaria y altruista. Se necesitan tener suficientes componentes sanguíneos en reserva para atender las situaciones propias de la salud que requieren transfusión sanguínea. ¿Qué deben de hacer para donar durante esta pandemia COVID? Agendar cita, nuevamente llamar al sistema de línea telefónica y al call center del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Y pueden ver ustedes también en esta diapositiva teléfonos de bancos de sangre de otras instituciones. ¿Dónde pueden donar sangre? En cualquier banco de sangre de cualquier institución del Sistema Nacional de Salud. ¿Y por qué se presenta de esta manera? Porque el Sistema Nacional de Sangre debe ser una unidad y como unidad tendrá una mejor respuesta, una respuesta más fuerte para enfrentar los requerimientos de sangre. ¿Dónde pueden donar sangre? En cualquier banco de sangre de cualquier institución. En la página de internet del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea se encuentran disponibles los teléfonos de los bancos de sangre para que puedan agendar citas. La siguiente, por favor. Sabemos bien que existen diversos tipos de barreras, incluso barreras sociales, que impiden que se realice una donación. Las experiencias pasadas nos han enseñado diversas experiencias para poder responder en el presente de una mejor manera a estas barreras sociales que ocurren en la donación de sangre. Tiempo invertido en el proceso de donación,
mediante un sistema de citas se optimiza de 45 minutos a 1 hora la donación. Los bancos de sangre han implementado sistemas de seguridad para garantizar el cuidado del donante, del personal y hacer procesos más ágiles. Y el último, quiero donar, pero aún sigo con miedo a acudir a un banco de sangre. Entonces, la siguiente, por favor, te invitamos a que llames al Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, porque contamos con una unidad móvil, que es un banco de sangre, que puede acudir hasta tu domicilio para que ahí se realice la donación de sangre, en la misma unidad móvil. ¿Qué tipo de donación de sangre se realiza? Sangre total. Es la única donación que se puede realizar en esta unidad. ¿Quieres donar plaquetas? Acude al banco de sangre de un hospital. La siguiente, por favor. Y algunas fotos de experiencia y que sirva también para agradecer y reconocer a todas las personas que se han convertido en donantes voluntarios y altruistas de sangre. Para ellos mi agradecimiento. La siguiente, por favor. Requisitos para poder donar sangre. Se los muestro de una manera resumida. 18 a 65 años de edad es el rango de edad que se permite para donar sangre. Contar con un buen estado de salud en general, un peso mínimo de 50 kilogramos. No es necesario un ayuno prolongado. Incluso pueden tomar algún té, fruta, previo a la donación. Un ayuno hasta de 4 horas, por favor. No haberse realizado tatuajes, perforaciones o acupuntura en los 12 meses previos al intento de donación de sangre. No haber consumido antibióticos en los últimos 7 días. No haber consumido analgésicos en promedio en los últimos 5 días. No estar en periodo de embarazo o lactancia. Ojo, el periodo de menstruación no impide ya la donación de sangre. No es una limitante para tal acto. No haber tenido cirugía mayor en los últimos 6 meses previos a la donación y no tener infecciones como hepatitis B, C, VIH, enfermedad de Chagas o sífilis. Recuerden bien cómo está abajo en rojo. Otros requisitos serán aplicados cuando acudan a la valoración. Toda valoración para banco de sangre es una valoración médica. Consta de un interrogatorio, una exploración médica y también la toma de laboratorios que en conjunto se decide si la persona puede pasar a donar o no es el momento de pasar a donar. La siguiente, por favor. Y para cerrar esta presentación, ¿por qué es importante donar sangre? Porque una donación de sangre puede salvar vidas. Porque una donación de sangre puede optimizar la hemoglobina para que un paciente tenga una mejor respuesta de oxigenación en sus tejidos. Porque una donación y una transfusión de plaquetas puede evitar un sangrado que comprometa la vida. Porque este acto de donar de manera voluntaria y altruista genera un lazo de unión, genera un lazo de compromiso. Y se ha demostrado también científicamente que la misma donación de sangre beneficia la salud, mejora el estado cardiovascular y también ayuda a regenerar el mismo tejido hemático, me refiero a la sangre. Y el último punto, porque es un acto que en este momento generamos para otras personas, pero es un acto que en algún momento lo podemos requerir nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Trejo Gómora, director general del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea.